Un hito dentro de nuestra empresa ha sido el 2017 con la firma de un protocolo familiar que da sostenibilidad a la empresa y donde decidimos crecer y tirar para adelante, como profesionalizando la empresa y decidiendo expandirnos dentro no solo del territorio, sino también fuera del territorio y con otros tipos de proyectos y, bueno, dándole una visión nueva a la empresa. Parte de ese protocolo es el estar aquí. Una de las decisiones que nos hace mucha ilusión es fue un objetivo, abrir nuestra primera delegación fuera de Zaragoza, en Huesca, y lo conseguimos en noviembre del año pasado y parte de este objetivo es lo que estamos aquí, intentando crear, pues eso, empresa fuera de lo que hasta ahora era nuestro ecosistema, que era más bien Zaragoza y demás. Nuestros objetivos nos los planteamos en el 2017 y fueron y siguen siendo, primero, la sostenibilidad de la empresa, no solo económica, sino también desde las bases del accionariado, conseguir una empresa sostenible que perdure en el tiempo, hacer un proyecto de empresa a largo plazo. El crecimiento, para conseguir la sostenibilidad teníamos que crecer no solo, y parte de ese objetivo es por lo que estamos aquí, y crecer en cuanto a volumen de ventas, por supuesto, pero también en cuanto a número de proyectos, a número de objetivos que teníamos y expandir nuestra mente. A lo largo de estos años es el foco en el que tenemos y de lo que estamos trabajando. Profesionalización. A mí esta palabra no me gusta mucho porque parece que hasta ahora no habíamos sido profesionales y no es así. Siempre hemos sido profesionales y gracias a eso estamos aquí. O sea, lo que queremos transmitir con esta profesionalización es, en cierto modo, dejar de ser endogámicos. Parece que la empresa familiar tienen que entrar desde la familia, que mirar un poco más allá, levantar la vista y decir, queremos hacer una empresa fuerte, necesitamos atraer talento de fuera, que nos ayude a tener una visión más abierta, menos endogámica, que nos permita realmente hacer la empresa por la que tenemos en mente y en la que tenemos en nuestro objetivo final, ¿no? Y finalmente, la tecnología. Ya desde antes del 2017 la tecnología formó parte de nuestro ADN y a partir del 2017 fue cada vez mayor. Esto no os estoy descubriendo nada nuevo. Las empresas a día de hoy tienen que subirse al carro de la tecnología, pero en el mundo del ascensor a lo mejor estaba como un poco más relegado, ¿no? Pero en estos últimos años y lo que viene en adelante, el mundo del ascensor yo creo que va a cambiar. El 1 de julio entra una nueva normativa que se aprobó el 13 de abril, que va a mover, digamos, las bases de todo nuestro sector y tiene un componente tecnológico muy importante que va a hacernos replantear nuestros modelos de negocio. Todos estos objetivos que tenemos en nuestro horizonte están basados en unos valores clave que llevamos dentro de nuestro ADN. Por un lado, la transparencia. Hay veces que a lo mejor me dicen, eres demasiado transparente. A mí me gusta ser transparente porque creo que no hay nada que ocultar cuando lo haces de corazón y lo haces cumpliendo con los estándares que tienen de excelencia, y es una de las cosas que creemos que tenemos que llevar a gala. Cuando algo lo hacemos mal, somos transparentes y decimos, lo hemos hecho mal, pero estamos aquí para solucionarlo. Y cuando lo hacemos bien, también somos transparentes y también digo, oye, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Pero la transparencia creo que es fundamental en el día de hoy, porque además, como decía mi abuela, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, y las patitas de las mentiras son muy cortas. La legalidad. Hay veces que, perdonadme la expresión, pero hay veces que me dicen, te lo coges con papel de fumar. Digo, es que creo que tenemos que ser legales, tenemos que ser un ejemplo, las empresas, un ejemplo en el que se mire la sociedad y vea que realmente cuando hay una ley se cumple, a pesar de que hay veces que no es fácil cumplir las leyes. Por ejemplo, esta nueva ITC que viene nos va a obligar a parar ascensores en determinadas circunstancias y esto no va a ser políticamente correcto, pero hay que cumplir la ley está para que se cumpla y creo que las empresas, como parte de la sociedad, debemos ser ese vehículo de legalidad que permita hacer una sociedad más justa. Por lo menos dejarme ser un poco happy baby, pero creo que hay que creer en eso. Y finalmente una ética empresarial. Creemos, se dice mucho las personas en el centro y tal.
hay mucho de página web en donde se pone, nosotros nos lo creemos, intentamos de verdad tener esa ética y que esa coherencia, poner al cliente en el centro, a las personas en el centro y intentar conseguir atraer ese talento que cada vez es más valioso y cada vez es más difícil de atraer dentro de las empresas. Trabajamos durante mucho tiempo en nuestro propósito, un año, a lo largo de un año toda la empresa estuvo trabajando en qué era nuestro propósito, para qué estaba Magaiz en el mundo y finalmente pues salió este propósito, que conseguir un mundo más accesible para todos, que permita que las personas se sientan libres e independientes en su día a día. Nos sentimos muy orgullosos de pensar que gente que vive en una casa como en una cárcel porque no tiene capacidad de bajar unas escaleras, con nuestras actuaciones conseguimos darle la autonomía. Creo que lo peor que puede perder una persona es su autonomía y su independencia, y ser capaces de darles esa autonomía para nosotros es un valor importante que nos mueve en el día a día. Desde ese propósito impulsamos no solo los ascensores, sino también las puertas automáticas, porque curiosamente bajamos los ascensores, quitamos escaleras, pero la primera barrera a la entrada que tiene una persona que en un momento tiene una discapacidad es la puerta de entrada. Y se nos olvida. Y además en nuestro Aragón nos gustan estas puertas bien de hierro, bien que no hay quien las mueva, y menos os animo a que os pongáis en una silla de ruedas e intentéis abrir una puerta de este tipo. Entonces, es lo que nos mueve, es nuestro propósito y es lo que día a día trabajamos para implantar. Tenemos 4 grandes círculos que nos definen, o 4 grandes productos que nos acompañan, que por supuesto son los ascensores, de donde nacemos, donde venimos, es nuestra esencia, nuestro primer alma mater. Luego están las puertas automáticas, pero justamente nuestro propósito y estos 2 productos nos llevaron de la mano a los salvaescaleras. Hay veces que es imposible poner un ascensor como tal, que no hay manera, pero sí que hay un montón de productos en el mercado que permite, si no dar el 100% del confort para esa persona, sí que por lo menos darle la posibilidad de no sentirse en una cárcel a través de salvaescaleras, sillas elevadoras y tal, que suplen y pueden hacer que la no posibilidad arquitectónicamente de meter un ascensor pueda servirse con el salvaescaleras. Y todos estos 3 productos lo unimos con el mantenimiento de multimarca. Nosotros no mantenemos una única marca, nuestra marca es Magaiz, y dentro de Magaiz cabe cualquier marca del sector que nosotros hacemos nuestra y mantenemos con los estándares de excelencia que nos estamos imponiendo. Porque nos conozcáis un poquito, a día de hoy, dentro de la seguridad, accesibilidad y tecnología, que para nosotros son nuestros cores, nuestros valores en los que estamos trabajando, tenemos 67 trabajadores en plantilla. A día de hoy llevamos más de 2.500 ascensores instalados con mantenimiento, más de 5.000 puertas instaladas. Cuando nosotros decimos que hemos abierto delegación en Huesca, sí que es cierto, nosotros en Huesca hemos trabajado desde hace muchísimos años, pero trabajamos la puerta automática, porque la puerta automática no te requiere inmediatez que te requiere el ascensor. No te puedes permitir el lujo de tener un atrapamiento y decir desde Zaragoza, si eso ya vamos yendo, queda feo. Y además he de decir que hay mucha claustrofobia y hay que pensar en que la gente, ostras, es que para nosotros cuando alguien se queda atrapado en el ascensor es como los bomberos, o sea, es luz roja, hay que acudir. Nuestros estándares, uno de los KPIs que tenemos es justamente el conseguir minimizar el tiempo de atención en este tipo de intervenciones. Entonces, de esas 5.000 puertas instaladas, hay muchas puertas que se han instalado aquí en Huesca, en todo el territorio, y de hecho, una de las primeras puertas que instala Magaiz es en Formigal, en la tienda de Barrabés, que fue un pionero, porque yo creo que en el año 94 instaló su primera puerta automática, que nos mató la cabeza porque la instalamos en verano, no había problemas, y cuando empezó a nevar, empezó a abrirse y cerrarse la puerta, y es que detectaba los copos de nieve y empezamos a descubrir que Huesca es diferente y que había que darle una vuelta al radar, ¿no? Aprendimos mucho de la mano justamente de las instalaciones que hicimos en Huesca y estamos súper orgullosos de todos estos avances. Os anticipo que se puso un radar, que fue un avance tecnológico, que ya no detecta a la gente, lo que detecta es por calor
en cuanto discriminan tema de calor, descubre lo que es la figura humana y entonces sí que puede, y ya como la nieve no tiene calor, no nos abre la puerta. Pero os puedo asegurar que estuvimos meses y meses con un bonito dolor de cabeza gracias a las puertas de Formigal, que acudíamos muy a menudo a visitarlas. Luego tenemos más de 350 casas sin ascensor que nosotros hemos hecho una actuación directa para instalar un ascensor, dándole arquitectónicamente diferentes soluciones muy creativas y muy divertidas, como por ejemplo si vais a Zaragoza o por internet en el barrio de las Nieves, que se pasa por debajo de la acera y se pone el ascensor al otro lado y se entra mediante un portante, se entra directamente a los salones de cada casa. Era una forma, nos costó la vida llegar a todos los permisos de arquitectónicos con los ayuntamientos y demás, pero se consiguió y pudimos poner ahí unas soluciones importantes que se le dio, la verdad, una vida muy importante a todos los vecinos de esta casa. Hay actuaciones de este tipo que con paciencia y si te empeñas consigues poner en acción. Y finalmente, más de 450 elevadores instalados que sustituyen, en caso de que ninguna de las actuaciones que podemos imaginar se pueden instalar, pues optamos por otro tipo de aparatos que están en el mercado y que nos permiten pues, dar esa solución que necesita la persona. Y una de las novedades que tenemos el orgullo de colaborar es con la gente que nos acompaña de EpiPower, que yo me siento muy orgullosa de ser aragonesa y creo que además no ponemos en valor el gran talento aragonés que tenemos en esta tierra. EpiPower es uno de esos exponentes. Ellos trabajan la energía de distintas formas y lo que consiguieron es un mecanismo que nos permite transformar cualquier ascensor eléctrico en un ascensor solar. Nosotros tenemos el orgullo, gracias a su colaboración, la colaboración conjunta, de haber montado el primer ascensor solar de Aragón, del que nos sentimos especialmente orgullosos. Pilar me comentó que el Ministerio de Industria le había dado una subvención para hacer un estudio sobre los ahorros energéticos y que su problema era que no tenía ningún ascensor donde instalar el sistema. Y yo, que soy muy tirada para adelante, dije, ningún problema, esto yo mañana mismo. Tardamos más de 9 meses en encontrar una comunidad de propietarios que nos dejara de forma gratuita instalar este sistema. Yo estaba ya desesperada, Pilar también, pero finalmente, y gracias, y esto va de mujeres, permitírmelo, que debemos ser muy tozudas, porque la primera que instalamos fue porque la vicepresidenta de esa comunidad era profesora de un instituto de tecnología, le apasionó el tema, lo vio súper novedoso y que tenía avisos y salió adelante. ¿Qué es un ascensor solar? Sería, ¿no? Yo empezaría vale, ¿qué es un ascensor solar? Pero permitirme decir ligeramente qué es un ascensor. Yo, ingeniero que me gusta saber de todo, pues cuando nos topamos con que nuestra tecnología valía para hacer cosas en ascensores, no tenía ni idea realmente de cómo funcionaba, ¿no? Y al final, bueno, ¿qué es lo principal? Que tengo un motor arriba y a un lado de esa polea grande que tiene el motor, de un lado cuelga una cabina donde vamos a meter personas y del otro lado cuelga un contrapeso, que puede ser bloques de hormigón o trozos muy grandes de hierro, y que hace que el motor finalmente solamente suba o baje estas cargas arriba o abajo. Vale, ¿qué va a ocurrir? Que en función de las personas que tengamos dentro del ascensor, ese motor va a frenar la carga. Imaginaros que está completamente lleno de personas. El ascensor realmente, el motor no está consumiendo, está simplemente dejando bajar la carga de manera controlada. Eso genera energía y esa energía es posible ahorrarla, recuperarla, etc. Ese fue el germen por lo que nació EpiPower y por la que se colaboró con Magaif para esa primera instalación, además, en su día solar. Aquí en esta imagen, como veis, simplemente represento muy sencillamente esto que os he contado, este contrapeso, esta cabina, este motor, y cómo hay un sistema alrededor del ascensor que lo va a conseguir transformar en ese ascensor monofásico y además solar. Ahí entraremos en detalles. Pero bueno, ¿por qué hacemos esto, no? Solar tiene, ¿qué beneficios tiene? ¿Tiene beneficios? ¿No tiene beneficios? ¿Cuáles son las cosas a nombrar sobre este tipo de ascensor?
La primera, que me parece muy importante, es que, además de ser solar, que hablaremos en detalle después, es que es monofásico. No sé si lo sabéis, pero bueno, depende de la máquina que instaló, hace falta monofásica o trifásica. Un ascensor, por defecto, necesita una instalación trifásica. Es más costosa, no es la instalación que tenemos en casa de un enchufe, sino que es una instalación más industrial. Pero es una instalación que necesita una comunidad de vecinos o cualquier edificio que solamente tiene luces y aparatos de aire acondicionado o poco más, o una puerta automática de Majadiz en la entrada, resulta que por el ascensor hace falta una acometida trifásica. Y decimos, bueno, nuestro sistema, este ascensor solar de Majadiz va a eliminar la necesidad de tener que tener esta acometida especial. Además va a ser un sistema, como comentaba también Ana, que vamos a poder instalarlo tanto en un ascensor existente como en un ascensor, como en un edificio donde no tiene ascensor y se decide colocar un ascensor. Ahí está ya la gran ventaja de poder ahorrarnos esta instalación que comentaba. Lo que os he comentado también, que os he dicho más de esto del rollo del contrapeso, la cabina, si baja para abajo muy cargado el ascensor, realmente el motor frena. Ojo, cuando un motor frena, un motor genera energía, es como la dinamo de la bicicleta. Todos hemos tenido alguna vez la bicicleta de verano azul, ¿no? Y nos hemos puesto la dinamo de la bicicleta y hemos generado energía a través de la dinamo, ¿no? Vale, esto es lo mismo, pero a una escala brutal. Estamos bajando una masa que pesa 2.000 kilos, ¿vale? Aunque realmente vamos a mover 600 kilos, que sería un ascensor de 8 personas, realmente todo el hierro que hay alrededor y toda la cabina y todas las seguridades, etcétera, son masas de 1.000 y pico kilos que generan una energía considerable. Este sistema, este ascensor, consigue recuperar esa energía y almacenarla. Por supuesto, en un sistema relacionado con baterías, donde podría ser baterías o cualquier método de almacenamiento de energía. He dicho que no necesitaba una acometida trifásica, pero además lo importante es que, además de no necesitarla, no necesita incrementar la potencia que necesita el edificio. Me explico. Si todos hemos visto alguna vez de cuando nos poníamos las primeras placas de inducción en casa, decían, uy, o las vitrocerámicas, esto consume un montón. Yo tenía antes gas, ahora pongo una vitrocerámica y de repente consume 3 kilovatios y se me va la luz. Y todos nos hemos visto en algún momento en nuestras familias el tener que aumentar un poquito la potencia contratada de casa porque ahora teníamos una vitrocerámica o porque ahora teníamos un aire acondicionado, ¿correcto? Si no tienes aire acondicionado y tu cocina es de gas, con una potencia contratada en la factura de 1 kilovatio o 2 kilovatios nos valdría. Para las luces, la tele y las neveras sería suficiente. ¿Qué ocurre? El ascensor no, un ascensor tradicional necesita 5, 6, 7 kilovatios o incluso hasta 15 kilovatios si es hidráulico. Este ascensor necesita 500 vatios. Es decir, no hay que contratar más potencia, se conecta a la red como si fuera un electrodoméstico o, como decimos aquí, como si fuera un microondas. Además, como llevamos baterías, como tenemos esas baterías para gestionar esa energía de la regeneración, de los paneles solares que hay dentro en ello, si se va la luz, el ascensor sigue funcionando. Ante un corte de luz provocado porque hay una adecuación en los alrededores o porque está programado o no programado, el ascensor tiene autonomía para realizar una serie de viajes. Ponemos aquí hasta 100 y es cierto, suena mucho, pero efectivamente con tráfico aleatorio o tráfico normal es posible hacer esos 100 viajes y hasta 180 he visto en algún caso. Obviamente dependerá de la carga, el recorrido y los tipos de viaje, ¿vale? Pero no es descabellado. Además consigue reducir el consumo, no solamente por la regeneración, sino porque consigue reducir mucho el stand-by del ascensor. Todos, cuando nos vamos de casa nos decían, no, hay que apagar las teles, hay que poner todo al mínimo. Es muy importante porque a pesar de que un ascensor consume hasta 5 kilovatios de pico, puede llegar a consumir, pero está 23 horas al día parado. Un ascensor residencial al final se usa media hora al día. Si lo pensáis un poco, la comunidad típica que tenemos de 4 o 5 alturas, 7 alturas, con 2 o 3 vecinos por planta, realmente hace 50, 100 viajes al día, no más, 200 puede llegar a hacer, y eso se traduce en media hora, 40 minutos en marcha y 23 horas parado. Por lo tanto, es muy importante que cuando el ascensor esté parado consuma lo mínimo posible. Y el ascensor solar de Majadiz lo consigue también, ¿vale? Reducir todavía más hasta clase energética A en lo que sería el consumo energético del ascensor, no solamente en tracción, cuando se mueve la cabina, sino también cuando está parado, cuando está a la espera de una llamada. Es capaz de consumir 0,
no coger ni un gramo de corriente de la red eléctrica durante todas las horas de luz del día. El ascensor va automáticamente a gestionar cuándo coge la energía de la red eléctrica por la noche, ¿vale? Y cuándo no cogerla. Es decir, en el momento que amanece, solamente los primeros rayos de luz, ella es capaz de desconectar automáticamente todo el consumo de red eléctrica y estar absorbiendo la energía únicamente los paneles solares de sol a sol, ¿vale? Aquí digo un 41% porque es la media española de horas de luz cogido son datos públicos del tiempo que puedes llegar a estar absorbiendo una mínima potencia para dejar el ascensor parado. ¿Qué necesito para todo esto? Este ascensor solar de Megaid, habéis dicho que ya hay 5, correcto. El primero lo vamos a contar ahora mismo y efectivamente costó encontrar 9 meses. Son fotos reales de la instalación. Son simplemente, como veis, únicamente 2 paneles solares son capaces de hacer el sistema estable, es decir, de que automáticamente cojamos toda la energía de los paneles solares y que sea suficiente la de 2 paneles, ¿vale? Para mantener el ascensor alimentado. Como os he dicho, solamente consume 500 vatios. Estos son 2 paneles. Son los paneles más estándar que existen en el mercado. Son los paneles que ahora cuando vas al Leroy Merlin los tienes por 180 más IVA. Lo puedes llevar a casa, ¿vale? Y es el panel que se usa también para instalaciones fotovoltaicas enormes. El panel más estándar, pero cualquier panel valdría. ¿Qué representa esto? Representa 9 días, octubre del 22, desde las 0 horas, ¿vale? Hasta, lo vemos aquí, las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que empezaría a amanecer. ¿Qué vemos en color azul? En color azul vemos la energía que se está cogiendo de la red eléctrica. Y en naranja vemos la energía que está cogiendo de los paneles solares. Como veis, se ve muy bien. Ya sabéis que al final pues, no es lo mismo lo que radia el sol cuando está amaneciendo que cuando lo tenemos en la parte más alta, ¿no? A mediodía, que cuando baja. Y aquí estamos viendo esa forma curva, ¿ok? En cada uno de los... Dejadme que saque aquí el punto de láser de mentira. Cómo se ve la curva en cada uno de los días. Y cómo hay un día aquí que estuvo muy nubladito, ¿vale? Muy nubladito. ¿Y por qué ahí consume el ascensor cuando está parado? Dices, vale, sí, consume, pero muy poquito, porque hay unas ciertas seguridades del ascensor que se está comprobando continuamente. Que ese ascensor está quieto y está frenado de verdad. Que las puertas están cerradas. Que todo está preparado para que cuando alguien pulse el botón, la puerta se abra o el ascensor cierre las puertas y vaya a buscar a esa persona que use el ascensor. Ese consumo, he nombrado así muy rápido, clase energética, que todos los conocemos de las lavadoras y los lavavajillas y todo eso, pero ¿qué significa en ascensor? En ascensor significa consumir menos de 50 vatios, ¿vale? Es lo que para que os hagáis una idea, una televisión grandota de las que tenemos ahora, 55 pulgadas, 65, 45, puede consumir en torno a 150 o 200 vatios. Cuando está encendida, pues un ascensor que consuma menos de 50 vatios en stand-by es muy bueno, porque al final hay mucha electrónica que está viva, trabajando le llaman trabajar en modo dormido, que es trabajar consumiendo lo mínimo posible, pero tiene que estar para, como decía, comprobar que todas las seguridades están correctas, que no pasa nada malo en el ascensor y estar preparado para ir a buscar a un vecino, ¿vale? O un usuario, vaya. Esta otra gráfica, ya luego son más sencillitas, ¿eh? Pero ¿qué esto representa aquí? Esto es un día completo, desde las 0 horas hasta las 24 horas. En gris, hasta todas esas rayitas que llegan hasta más de 5.000, son 5.000 vatios. Cada una de esas rayas representa un viaje a lo largo del día. Es decir, este ascensor en concreto, este día que fue el 1 de marzo del 23, pues hizo, pues el más madrugador fue a las 7 y poco, luego a las 8. Entonces aquí ya nadie hasta las 10, fíjate tú. Pues. Esto nos permite a nosotros, pues a lo mejor en este ascensor la revisión sería buena hacerla de 8 a 10. Vivimos en la era de los datos, ¿no? Datos por todos lados, información por todos lados. De hecho, si yo solo quiero una bombilla roja o una verde, ¿sabes? O la era de los KPIs. Dios mío, KPIs, qué infierno. ¿Cuántos? Yo quiero 3. Y es muy difícil acabar de resumirlo todo en esos 3 más importantes, ¿no? Aquí lo que quiero representar es que un ascensor estándar necesita una potencia contratada y esto es un ascensor estándar eléctrico, ¿vale? Si fuéramos a un ascensor hidráulico, esos picos que llegan hasta 5 podrían llegar hasta 12, 15 kilovatios,
¿vale? En azul estamos viendo lo que consume el ascensor monofásico solar o no, pero monofásico solar de Magaiz. Nos quedamos solamente, si os fijáis, por debajo de la línea de los 500 vatios. Esto es una reducción de potencia tremenda. Si hablamos de la diferencia entre tener un hidráulico consumiendo picos de 15 kilovatios o un ascensor solar que consume 500 vatios de potencia máxima, esa diferencia, hablamos de casi 2.000 euros de ahorro en potencia contratada. Ya no estoy hablando de energía. Sabéis que en las facturas tenemos todos la parte fija, que es la potencia contratada, que esa la pagas aunque todo esté, la pagas dinero aunque todo lo tengas apagado, o bien la parte de energía que sí que depende cuánto usas las cosas, cuánto tiempo pongo el aire acondicionado, cuánto tiempo estoy cocinando, pongo el horno, etcétera. Aquí estoy hablando de potencia contratada, es decir, aunque el ascensor no se mueva, tú vas a pagar con un hidráulico 1.000 y pico euros, 2.000 euros al año y vas a pagar cero en este caso, digo cero, puede ser una trampa, pero al final 500 vatios, tú no incrementas la potencia de tu casa porque te has comprado un aparato nuevo y consume 500 vatios. Si no va a funcionar, es que en una comunidad de vecinos, si os fijáis, en la mayoría, en la típica Spanish que digo yo, si son un ascensor de 4 o 6 personas de 5 alturas y ya. Si solo tienen las luces de escalera y un ascensor. O ahora una puerta automática, pero consume una puerta automática, nada, no consume nada. ¿Vale? O sea, es decir, se lía parda por el ascensor en las comunidades de vecinos. Y se ponen acometidas, que son acometidas que se usan para fábricas. La trifásica, mucha gente que no la conoce porque no la tenemos en casa, la conocemos en la industria. Si sumo la parte fija de lo que consume, o más que lo que consume, de lo que tienes que pagar por potencia contratada en un hidráulico y además la energía que consume, y eso lo comparo con un ascensor hidráulico con uno de 2 velocidades, que ya digamos que es la tecnología que se estaba poniendo hasta el 2000, hemos dicho, 2010, ¿vale? Y como a partir del 2010 empiezan a venir los ascensores eléctricos, gearless, etcétera, y además ahora monofásicos y solares, en este caso como el que ofrece Magaiz. Nos vamos a una diferencia de esto, sería el coste en la factura eléctrica anual. Hablamos de otra liga, ¿vale? Hablamos de una cosa que no realmente es rompedor y no tiene nada que ver con lo que se decía hasta ahora. Si además lo hago solamente esta reducción de euros en la factura, que viene de la potencia contratada y de la energía, si además lo hacemos solar, todavía podemos reducir esas gráficas otro 41% hacia abajo. Bueno, os muestro datos tan reales de esta instalación como se puede ver que parte de esto en concreto es en junio, es un día normal de junio, 43. En junio se ven cifras reales, como comentaba, de hasta 43, 48% de la energía viene del sol, hasta 50%, y en invierno puede bajar hasta 39, 36 días soleados. Pero sí que se consigue ese promedio, o bueno, CO2, o incluso calcularlo. Hoy en día es muy fácil calcularlo en qué impacto tiene a nivel de emisiones. Resumiendo, en mi última transparencia, al final, ¿qué es un ascensor monofásico solar o qué beneficios nos puede aportar esa conexión monofásica? Me olvido de esa conexión trifásica. Fácil instalación de ascensor nuevo existente. Recupera energía de la frenada para reducir el consumo. 500 vatios máximo de potencia contratada. No necesita ese incremento de potencia si voy a instalar ese ascensor en esa comunidad que no tiene. Funciona en caso de corte de luz, ¿vale? Que nos puede salvar de algún sustillo, ¿no? O de alguna necesidad puntual cuando hablamos de esas personas que no son, que tienen problemas para subir por las escaleras. Y ese consumo cero durante el día que baja ese 41% más el consumo. Hace unos años, en una reunión bastante interesante con Jesús, que acaba de salir ahora, Jesús es responsable de IT, y con Ana, pues me contaron una historia, ¿no? Una historia muy bonita, una historia de innovación, una historia de futuro, una historia de crecimiento de la empresa y de ambición, ¿no? Y claro, cuando se habla de innovación, todo el mundo dice, ¡buah, innovación! Esto va a ser muchísimo dinero, vamos a estar muchísimo tiempo, la gente se va a venir abajo, no están acostumbrados, nos vamos a meter en unos fregados, esto, bueno, va a ser bastante complejo, ¿no? Entonces, yo os he traído un ejemplo de 2 auténticos profesionales, ¿vale?, de la innovación, para que veáis cuál complejo puede llegar a ser la innovación, ¿no? ¿Tú sabes, por ejemplo, cuándo se inventó la rueda? Hombre, concretamente el día no. Ya, bueno, pero más o menos.
Año 3500 a.C., según Wikipedia, que es la fuente que yo manejo. ¿Y la maleta? Ya, o sea, 1500. Ah, sí, antigua Roma, sí. ¿Vale? 500. ¿Y la maleta con ruedas? Eso es muy reciente. En 1972. 20 siglos tardamos en darnos cuenta. En 2000 años, Sí. cargando con el Macuta en vilo, ¿sabes? 2000 años en darnos cuenta que eso maridaba bien. O sea, se probó antes el dátil con bacon que la maleta. ¿Qué decir? Aldrin, Armstrong y Collins, que fueron a la Luna en el 69, Sí. se fueron hasta el cohete con la maleta en la mano. La innovación a veces es fijarse un poco en el día a día y decir, oye, se puede hacer de forma diferente. Pero alguien se tiene que fijar. A veces pasan 3000 años, ¿no? Como la maleta con ruedas, pero porque nadie se dio cuenta antes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto y hay que pasárselo bien, hay que disfrutar del viaje, ¿no? Y es lo bueno de trabajar en una empresa como Magaid, que innovas y sobre todo intentas disfrutar en ese viaje y con las personas que lo compartes, tanto dentro de Magaid como con partners tan buenos como Epic Power y, en fin, y muchas personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien me puede decir qué son estas siglas? El Internet de las cosas. Sí, señor. Innovation Oscar Talent. ¿Vale? Oscar, para los que somos foranos, ¿vale? Oscar Huesca, ¿vale? Y, ¿por qué? Antes lo nombraba Ana, en Aragón hay mucho talento, en Huesca hay mucho talento. Bueno, aquí tenemos a un claro representante, a Raúl. Un gran representante que creo de memoria desde el año 86, ¿no? Que creaste Seboca, pues es una fuente de innovación constante, ¿no? También, por ejemplo, se abrió el Centro de Innovación Gastronómico. Yo no sé cocinar, pero soy muy buen comedor. Entonces, que se abran estos centros de investigación gastronómica me parece fantástico, ¿vale? Pues bueno, para que nos enseñen innovaciones en algo tan creativo como puede ser la cocina, ¿no? Luego también, yo no lo sabía, pero hay un proyecto aquí en Huesca que se llama Inmunocel, ¿de acuerdo? Que está dirigido por el doctor Miguel Montoro Huguet, en el Hospital San Jorge, que se centra en las enfermedades celíacas, seronegativas, etc. Bueno, en fin, hay mucha innovación en Huesca, ¿no? Muchísima, y hay empresas que están desarrollando cosas innovadoras, ¿no? Pero sí, IoT es el Internet de las cosas. ¿De acuerdo? Y aquí hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, como os he dicho que vamos a hacer así un poquito una línea de vida de la historia, ¿sabéis quién es este señor tan majo de calcetines, de rayas? Bueno, pues este señor era y sigue siendo profesor del MIT, ¿de acuerdo? Y fue el primero que acuñó el término de IoT, de Internet of Things. Esto fue más o menos a finales de los 90. Y el primer aparato conectado más o menos que se podía conectar en serie y con una tecnología asociada a Internet of Things, ¿sabéis cuál fue? Una tostadora. Ojo, cuidado, ¿eh? No pensaron en nada, cosa brillante, sino voy a conectar una tostadora, ¿no? Bueno, pues no sé cuál fue el motivo, pero fue el primer ingenio. Y hubo una persona que incluso hasta patentó esa conectividad, ¿no? Y eso fue a finales de los 90. Pero realmente, el conectar cosas surgió mucho antes. Surgió en los años 80, a principios de los 80. Y se les ocurrió a unos ingenieros, ¿vale?, de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, ¿no? Esta es la máquina original que se conectó en la universidad. ¿Y por qué? Porque al final nos movemos por necesidades básicas. Queremos un muy buen café, queremos tener agua. Y al final estos ingenieros, los años 80, bueno, mirad los ordenadores viejunos, tenían una necesidad que era, estaban allí echando un montón de horas y querían beber su Coca-Cola. Pero la querían beber ¿cómo? Fresca. Y además querían saber el qué, si había o no había en la máquina. Eran dos necesidades básicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues conectaron mediante sensores, mediante sensórica, a ver si había disponibilidad de Coca-Cola y otro de temperatura, pues a ver si estaban frescas, ¿no? Claro, se está hablando de los años 80. En los años 80 no existía ni siquiera ni Internet. Fue un poquito más adelante cuando salió ARPANET, que fue los inicios de Internet, ¿vale? Bueno, pues había una pequeña red
intranet dentro de la universidad, entonces tenían acceso solamente pues, los 3 o 4 ingenieros del departamento, o sea, los más listos. Con la salida de ARPANET lo conectaron con todas las universidades y para que pudieran comprobar que ese proyecto iba adelante, ¿no? Porque al final IoT, ¿de qué va? IoT, el Internet de las cosas, va de conectar. Simplemente. O sea, es lo más básico de todo. ¿Pero conectar el qué? Pues mirad, las primeras cosas que se conectaron, por ejemplo, fueron sistemas de detección de pues, fuego, de alarmas, etcétera, sobre todo de intrusismo. Que sepáis, yo estaba en Telefónica, que sepáis que en el 2003 oficialmente se dijo que se daba de baja el servicio Moviline, que era el que sustentaba las alarmas. Pero en realidad fue mentira. Porque durante 1 año y medio más ese servicio estuvo funcionando. ¿Por qué? Porque había más de 30.000 alarmas instaladas que solamente podían funcionar con el servicio Moviline en determinados sitios que no se podían quitar. Entonces, de manera oficial se dio de baja, pero se siguieron sustentando, ¿no? Las primeras fueron las máquinas expendedoras de tabaco. Antes no se llamaba IoT, se llamaba el servicio máquina-máquina. ¿Vale? ¿Por qué máquina-máquina? M2M. Porque conectaban una máquina, por ejemplo, la máquina expendedora o la alarma, con otra máquina que era un ordenador. Por eso se llamaban máquina-máquina. ¿Qué más se conectaba? Pues un sector que trabajó muchísimo IoT desde el principio fue el sector del transporte. La geolocalización, optimización de rutas, siempre ha sido un problema muy grande para el sector del transporte. También asociado a seguridad. Yo he trabajado mucho con directores de seguridad, empresas de transporte. Y el tema de la geolocalización para ellos era muy importante. Y la geolocalización al final es conectar cosas. De hecho, conectas 3. ¿Qué 3 cosas conectamos con la geolocalización? Satélite, el vehículo, el camión y la máquina donde van los datos. ¿Vale? Sería M, tu M, tu M. Serían 3 M, casi como los M&M's. En el sector seguridad y militar. Muchos de los avances que tenemos nosotros en el día a día de tecnología ha sido porque antes se ha aprobado, o en la NASA, aeroespacial, etcétera, o en el sector militar. El sector militar invierte cantidades ingentes de dinero en avances tecnológicos. Y la conexión máquina-máquina o IoT, como lo llamamos ahora, fue de lo primero. Claro, tiene su lado B, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? Pues mira, la parte derecha es una foto de satélite y aunque hay una línea muy delgada roja que no sé si veis, que demarca una determinada zona, ¿vale? Esto era una base totalmente segura y localizable de los Estados Unidos en un país en el que estaban haciendo sus cositas, ¿no? ¿Vale? Los soldados llevaban estos relojes pulseras tipo Garmin que te registran los pasos, los kilómetros, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues los malos, que si nosotros avanzamos, los malos avanzan más, hackearon esa empresa, ¿de acuerdo? Que sabía que muchos militares tenían esas pulseras para el ejercicio, los geolocalizaron y marcaron perfectamente cuál era la base secreta de Estados Unidos, en este caso es de Afganistán. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso. Es que además encima, no solamente las personas, sino además, como localizaban también a los vehículos, ¿de acuerdo? Los malos, otra vez, no solamente tenían delimitada la zona donde corrían y hacían deporte, sino algo más peligroso aún, que era los recorridos de seguridad que hacía el ejército. En este caso, es una base en Turquía. ¿Qué más se conectaba al principio de los tiempos con el tema de IoT? ¿Era máquina-máquina? Pues todo tema relacionado con contadores, luz, agua, fluidos, etcétera. ¿Y qué otra aplicación también se utilizó para máquina-máquina? Pues para servicios de mantenimiento industrial, sobre todo en aviación. Si hay otra industria que también invierte muchísimo dinero, sobre todo en trabajar en los preventivos, ¿vale? Y en vuelos, etcétera, es en el sector de la aeronáutica, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió de repente? Que aparecieron 2 palabras nuevas, ¿no? Big Data. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que teníamos el IoT, el conectar cosas, y Big Data. ¿Qué es lo que pasó? Que enseguida nos dimos cuenta que al conectar cosas nos daban muchísimos datos.
muchísima información. Y eso había que gestionarla de alguna manera. Pero además de eso sucedió otra cosa, que al conectar máquina a máquina, resulta que había dos beneficios. Un beneficio empresarial, que os he puesto el ejemplo de las máquinas de vending, de la aeronáutica, de la seguridad, el transporte, etcétera, pero además un beneficio personal. Gracias, Raúl, por ese buen café y que haya siempre disponibilidad de café y que no falte ninguna máquina. Es un beneficio personal. Yo sé que si voy a una máquina de boca voy a tener siempre lo que necesito, todas las opciones. ¿Por qué? Porque controla la falta de stock, controla la rotación, etcétera. Pues sale otra cosa más. Claro, esto cuesta dinero. ¿Cuánto va a invertir Amazon aquí en Aragón? Va a poner sus maquinicas. 14.000 millones de euros o no sé cuánto, porque unos dicen 17.000 y otros dicen 14.000. Muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque la nube es muy física. La nube son la torta de servidores en centros de datos en aves que consumen recursos energéticos, recursos hídricos, mucho hardware, emiten mucho CO2, tanto en construirlos como en gestionarlos. O sea, la nube no es algo etéreo, la nube es algo muy físico, tremendamente físico. ¿Y por qué se crea eso? Porque como cada vez conectamos más cosas, IoT, y cada vez tenemos más datos, hace falta que eso se almacene y se gestione en grandes almacenes, centros de datos, ¿vale?, que llamamos la nube. ¿Por qué? Bueno, pues ya veremos por qué, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué es lo que hace? Pues que al final cualquier proyecto de innovación, como el que tan interesante pusieron en Magaiz, ya tienes que pensar en muchas cosas, porque en Magaiz tenemos los ascensores, que son las máquinas para conectar. Tenemos las personas, que es el beneficio personal. Pero además también tenemos esos KPIs que le gustan tanto a Luis, ¿vale? Pero hay que centrarse en qué KPIs tenemos que controlar, ¿no? Entonces ahí llegamos a la analítica digital, que puede ser un follón, porque si no controlas bien toda esa cantidad de datos, todas esas conexiones, todo lo que manejas entre manos, y cuidado, que tienes personas al otro lado que esperan un servicio o esperan una seguridad, pues esto puede ser algo difícil de gestionar, ¿no? Bueno, pues con esto, me dijeron Ana y Jesús, pues tenemos una idea. Yo quiero conectar ascensores. Como veis, este señor estaba en un ascensor hiperconectado, pero al otro lado está el vacío. Porque claro, ahora todo lo que se fabrica están todos conectados. Y cuando nosotros pensamos en un ascensor conectado, pensamos en la tecnología más novedosa del mundo mundial que nos va a dar toda la información y que nos va a permitir ser más productivos a nivel de mantenimiento, dar más seguridad, dar beneficios al cliente. Y claro, y pensamos en el ascensor último modelo, estupendo, ¿no? Como este. Ah, este no es el último modelo. Es el último modelo del año 70. Y este. ¿Cómo conectamos esto? Este era el reto. Este es el reto. Porque conectarlo nuevo, ya está. Ya viene. Hay que pensar otras cosas, ¿vale? Y hay que poner recursos. Pero nuevo ya existe. Os pongo en situación. España es líder mundial, quitando los chinos, claro, que los chinos es otro rollo, pero es líder mundial, después de los chinos no cuentan, en ascensores instalados. Para eso una idea, tenemos el doble que Alemania, 40% por ahí más que Francia, Italia está un poco por detrás, pero, no, o sea, líder, ¿vale? Es el parque más o menos. En Aragón, este es el parque que hay de ascensores instalados, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez las empresas queremos crecer por innovación para dar mejor servicio, para ser más productivos, pero además encima nuestros clientes finales o las personas que utilizan nuestros servicios pues también demandan más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Vamos a esperar a que la tecnología llegue a estos ascensores o nos adelantamos? ¿Sabéis cuál es la media de duración de un ascensor normal? ¿De vida útil? Pues más o menos 40 años. Digo, sí, 40 años. ¿Sabéis qué porcentaje de ascensores tienen solamente más de 20 años en todo el parque? Pues solamente un 40%.
O sea, hay 450.000 ascensores, como poco, estos son estimaciones, ¿vale? Que si queremos mejorar nuestros servicios, ser más productivos o conectarlos, nos tendríamos que esperar mínimo otros 20 años para que esas personas pudieran beneficiarse de la nueva tecnología. ¿Vosotros creéis que tiene sentido esto? No. Nos tenemos que adelantar. Y ese era el proyecto de Magai, ¿no? Traernos los ascensores del siglo XX al siglo XXI. ¿De acuerdo? Porque ya estábamos utilizando cosas de geolocalización y averías y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pero como bien ha dicho Luis, cuidado con lo que hacemos con los datos y con la tecnología, porque la analítica, el Big Data y todas estas cosas nos lleva a que nos hagamos tipos de preguntas, ¿no? Porque los análisis son de 3 tipos, descriptivos, que es ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy? Yo voy al médico y me dice, Antonio, el azúcar está bordeando el nivel superior. Ese es el descriptivo, ¿qué me pasa? Me voy al predictivo. Y dice, como sigas así, dice, ¿tú qué desayunas? Digo, bueno, un tazón con 20 galletas y me pongo tibio. Dice, pues como sigas así, predictivo, vas a pasar el nivel de azúcar. ¿De acuerdo? Pues es otro tipo de analítica en ascensores. Como sigan así los aparatos, pues puede pasarles cosas. Se llama cálculo de fatiga, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y la última parte de análisis es la prescriptiva. Oye, Antonio, estás al límite, te sigues tomando el tazón de galletas tal. Oye, te voy a prescribir, quítate el pan, quítate el carajillo de las 12, quítate, no untes en salsa, y entonces prescribe acciones para poder más efectivo en el mantenimiento de todas estas cosas, ¿no? Pues, ¿qué hicimos? Pues hicimos una plataforma. Porque para esto, para este proyecto, hace falta poner unos pilares grandes, potentes y tecnológicos para sustentar todo esto que tenemos entre manos, ¿no? Y con esta plataforma, bueno, pues tenemos el ascensor conectado, ¿de acuerdo? Que ¿cómo le conectamos? Ya veréis alguna foto. Pues se ha tenido que innovar en el desarrollo de un hardware para poder extraer la máxima información de estos ascensores que tienen 20, 30, 40 años y que no se han renovado, ¿vale? Y ya ahí había una parte de innovación en la parte del hardware, ¿vale? Tuvimos que inventar unos exprimidores nuevos para intentar sacar el jugo de las naranjas viejunas, ¿no? Bueno, pues lo hicimos, ¿vale? ¿Para qué? Para llevar los datos a la nube. En este caso, nosotros trabajamos con Azure. ¿Para qué? Para que, para empezar, pudiéramos verlos. Y esto es otra herramienta que se llama Power BI o Power BI o Power BI o como es, yo lo he escuchado de 20 nombres, ¿vale? Pero sirve para visualizar la información. ¿Y por qué necesitamos visualizar la información? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pues empresariales, productivas, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos haciendo las cosas mal y nos sale una tendencia que estamos haciendo las cosas mal, o somos menos productivos o tenemos peores datos. O a lo mejor lo estamos haciendo bien y entonces hay que potenciar, hay que invertir ahí para llevar mejor nuestro servicio de mantenimiento, ¿no? Pero ¿qué más? Esa nube está conectada con nuestro servicio de mantenimiento. ¿Por qué? Porque necesita tener la información lo más actualizada posible para llegar con la máxima información posible a reparar esa información. Incluso antes de ir, intentar tener algo de conocimiento sobre qué le pasa, ¿no? ¿Qué cosas se cambian por el camino? Porque cuando hablamos de la nube y de todo, pues resulta que se cambian cosas como, por ejemplo, el vehículo. Antes Magai tenía un mantenimiento de una manera, bueno, pues se tuvo que pensar en que lo mejor, si tenemos herramientas que nos dan información, pues vamos a poner un stock en los vehículos y modificamos los tipos de mantenimiento, la entrada de llamadas de clientes, los horarios de administración. Esto es algo estructural. Aunque estamos hablando de IoT y tecnología, esto se cambia todo dentro de la empresa y se le da la vuelta al calcetín. ¿Por qué? Porque en Magai no decimos que el cliente está en el centro. En Magai decimos que el cliente es el que manda. Es el que paga. Y hay que escucharle. Chema revisa día sí día no las reseñas en Google. Se hablan con clientes para lo que sea. Se buscan aliados por si alguna vez lo hemos hecho bien, que suele ser a menudo, que nos ayuden a transmitirlo. Es así, ¿no? Y además hace falta un componente tecnológico, ¿de acuerdo? Porque para visualizar esto, yo tengo prismático desde hace mucho tiempo. Entonces, pues se tiene que visualizar bien. Esa tecnología, todo esto
Todo este circo que hemos montado se tiene que ver, de tal manera que los técnicos, comerciales, instalación, los responsables, cada uno la información que necesite para tomar esas decisiones en el momento, lo pueda ver. Pero ojo, también estamos trabajando, y es lo que hablábamos antes, en que a través de esa tecnología nosotros podamos actuar sobre los ascensores viejunos. Y sí, los podemos rearmar, los ascensores viejunos, en remoto. Y lo estamos haciendo las pruebas, porque antes de rearmar un ascensor viejuno en remoto, con la información que nos da, lo primero que hacemos es comprobar si hay alguien dentro. ¿Cómo se comprueba? Pues ahora os comento alguna cosa, ¿vale? ¿Creéis que falta aquí algo? Muy bien, falta otra, que nunca nos acordamos. Y antes he hablado de los malos. Los malos están siempre. ¿Os acordáis de todos los productos instalados que tiene Magai? Si sumamos todos, superamos los 8.000. Con esto ponemos 8.000 puertas abiertas en el campo. Mejor dicho, puertas cerradas. ¿No os podéis imaginar, antes de iniciar este proyecto, ¿sabéis lo que se hizo en Magai? Se hizo una auditoría de ciberseguridad. Antes de avanzar en este proyecto, lo siguiente que se hizo fue coger a los partners con los que habíamos trabajado a nivel tecnológico, desarrollo hardware, y Magai pagó una auditoría de ciberseguridad para que se lo pasara a esos partners. Aquí, como veis, hay más flechas que una guerra de indios. Pues todos esos son canales que pueden estar abiertos o son posibilidades de entrada a los malos para que nos fastidien nuestra empresa. Y eso pocas veces se piensa. Y solamente nos acordamos cuando nos borran los datos, cuando nos los roban, cuando nos hackean, y entonces ahí ya es tarde. Nosotros no estamos al 100% cubierto, nadie está al 100% cubierto. O sea, hace una semana hackearon a Santander y bueno, no sé. Yo, como os he dicho antes, estaba en Telefónica. Tuve la oportunidad, bueno, y fuimos con Jesús y Nana un día. Hay un centro de demostraciones espectacular en Telefónica, si podéis acceder, yo de verdad, está muy bien. Pues una de las cosas que te enseñan es que Telefónica tiene servidores de mentira, ¿vale?, distribuidos por todo el mundo, y tienen un mapa en el que se ve perfectamente cómo los están intentando hackear en tiempo real. Y os puedo asegurar que son miles cada minuto. Miles. Y es una imagen impactante. Y además viene más o menos, porque marcan esa trazabilidad de dónde vienen, de dónde es el origen del hackeo. Es algo curioso, es algo digno de ver, ¿vale? Bueno, pues, si os he dicho que se tuvo que innovar en esos conectores, en ese hardware, aquí os pongo una innovación, ¿vale? En este caso pone Carlos Silva y a la derecha MGZ LTI. ¿Por qué? Porque aunque nosotros trabajamos con un partner para desarrollar este tipo de hardware, el conocimiento, la patente y la modificación del estado del arte es otra cosa que si innováis la tenéis que proteger. Y mejor que esté en vuestra casa, porque nunca se sabe. ¿Vale? Y eso hay que protegerlo. Y se hace de una manera muy sencilla, igual que hay que contratar ciberseguridad, contratar un buen abogado que sepa de esto, ¿vale? Que los hay, no muchos, pero hay. Esa es la propiedad. Este hardware es 70% todo igual, independientemente de las maniobras del ascensor, independientemente de las marcas del ascensor, porque Magai es una empresa multimarca, entonces como los coches, multimarca, pues Magai también. Entonces, sobre esa misma base se modifican 2 o 3 pequeñas cosas para conectar las diferentes maniobras. Y se diseñó el esquema eléctrico, no solamente hardware conexiones, sino todo el esquema eléctrico para extraer la máxima información de cada maniobra. ¿Por qué? Fue un proyecto... y digo fue porque ahora estamos en otros pasos. ¿Sabéis cómo conseguimos la información? Recogemos impulsos eléctricos. Eso es complicado. Y cada impulso eléctrico es una serie, dependiendo de la maniobra, de entre 33 y 36 dígitos. Ceros y unos. Transformamos impulsos eléctricos en ceros y unos. De tal forma que nos salen cosas como esta. ¿Vale? A la derecha son esas ristas de ceros y unos. ¿Por qué?
Porque nosotros, esto es un cuadro en el que a la izquierda pone el tipo de maniobra, bueno, un número identificativo, una dirección IP, y a la derecha lo que es fallo y cadena larga significa unas seguridades, unos fallos que tenemos estudiados, que son más o menos estándar a todas las maniobras viejunos, ¿vale? Perdonad por viejunos, pero para separar, ¿de acuerdo? Y a la derecha la codificación, que significa ese impulso eléctrico. Estas son sencillas, hay otras que son combinaciones de varias series de entre 33 y 36 dígitos. Las son las fáciles. Y aún así no se acierta siempre, ¿vale? Porque son ascensores ya de muchos años. ¿Por qué? Pues por muchísimos motivos, pero principalmente porque queremos buscar patrones. ¿Patrones para qué? Para dar la máxima información a los técnicos antes de que lleguen a solucionar los problemas. Y esos patrones se meten en esas máquinas y automáticamente devuelven ese lenguaje. Siempre hay que disfrutar del viaje. No hay que preocuparse porque falles, no. Hay que ser curioso por lo que has aprendido y por lo que puedas mejorar, ¿no? Y bueno, es muy cortito, pero para que veáis un poco la evolución de cómo fue ese hardware, ¿no? Si queréis se lo pongo otra vez, que a mí Queen me mola. Mirad, ese fue el primero. Fijaros, o sea, algo hiper sencillo. Y en el último añadimos los cables. Venga, lo vuelvo a pasar. En el último añadimos los cables. Si me deja. No te deja. Sí, me va a dejar, sí. Mira, cuando pensamos que lo teníamos todo solucionado, le decimos a los técnicos, el último de todos, el grande, decimos, venga, ir para allá y conectarlo y no sé qué. Y dicen los técnicos, mira, Antonio, ni con el microscopio del CER de Cataluña, ni con unas lupas del 15, y no somos capaces de ver los numéricos que aparecen en este. Bueno, pues no solamente se tuvo que diseñar tecnología para extraer la información, sino tecnología para que fuera usable incluso para los técnicos. Entonces, se recortó la caja, se puso un panel LED, se hicieron los números, se distribuyó todo de manera diferente. O sea, porque al final tiene que ir alguien y que vea cómo funciona eso. Y estandarizamos las salidas de cables para que fuera también lo más compatible posible, incluso aunque fueran muchas marcas diferentes, ¿no? Bueno, pues esto es innovar. No lo voy a poner otra vez. ¿Vosotros creéis que es un proyecto de Big Data esto? Big Data es la tecnología que te permite analizar mucha información cuando necesitas tener muchísimos servidores y no lo puedes almacenar uno solo. Eso es Big Data. ¿Por qué? Porque yo estoy en proyectos, bueno, en Magalla tenemos varios servidores, en Magalla es Big Data, pero estoy en otros proyectos que gestionan millones de datos, pero están en un servidor. Y encima físico, ni siquiera en la nube, millones de registros. Pero no es un proyecto de Big Data, tiene muchos datos, pero no es Big Data. ¿Magallanes es Big Data? Pues mirad, 7.700 señales al día, que son los impulsos eléctricos. Esta es una media porque tenemos ascensores de 4 alturas y tenemos ascensores de 14 por ahí. Que sepáis que las primeras pruebas las hicimos con un ascensor que está justo enfrente de Magall, hilo con lo que hablábamos antes, y teníamos a un vecino o vecina, porque eso sí que no podemos saber, pero le teníamos, vamos, era nuestro cliente, en ese mapa de cliente que se llama las empresas, bueno, le teníamos identificado. Madrugaba, todos los días se levantaba a las 4 de la mañana. Todos los días. Sabíamos el piso, por supuesto, sabíamos cuándo llegaba, sabíamos cuándo no trabajaba, porque trabajaba también fin de semana, con lo cual iba a turnos. 7.700 señales al día, 233.300 ascensores, datos por ascensor al día. Os recuerdo que son las señales de 33, 36 ceros y unos, que esto al mes son 7 millones de datos por ascensor. Esto es un señor proyecto de Big Data. Entonces, no hace falta que aplaudáis, pero que os vengáis con Magall
vamos, sería un objetivo. ¿Por qué? Porque participaríais de nuestro proyecto de innovación y por eso hemos venido aquí a Huesca, para estar cerca y que vengáis con nosotros.